Después de los test en la Fórmula 1 surge la gran pregunta: ¿qué le espera a los equipos en 2025? ¿Cuál será el orden de las organizaciones para esta campaña? Bueno, con base en los datos arrojados en la pretemporada y los antecedentes inmediatos, hoy te traigo mi pronóstico sobre este nuevo año en la categoría reina, tanto para el inicio como el posible desenlace. Y créeme, no te imaginas el listado, porque muchas cosas cambiaron drásticamente. Vamos al video de la proyección para esta temporada. Rápidamente especifico que el orden de los equipos será del peor al mejor perfilado, y obviamente explicando las razones. Comenzaré entonces con quien yo veo en el sótano de todo. Esta es la organización que al momento los datos han mostrado una baja de rendimiento considerable. Y esto no es algo que sorprenda en absoluto si somos completamente honestos. Sus nuevos líderes, que en este caso serán Jonathan Whitley y Mattia Binotto, tienen un claro objetivo. Y no es algo que incluya un salto de calidad para este año. Como sabemos, Sauber se convertirá en Audi para 2026 y ese justamente es el año del inicio del verdadero proyecto para ellos. Esperan ser un equipo ganador en un mediano plazo, y a todo esto se suma que no olvidemos que quieren ser motoristas, por lo que todo el enfoque estará fijo ahí, pero me concentraré en 2025, tomando en cuenta los números que nos muestran en referencia hablando de la pretemporada. Podemos ver claramente que Sauber tiene uno de los peores ritmos de carrera. Esto fue bastante evidente cuando ejecutaron las simulaciones en tandas largas. No consiguieron ser consistentes, quedando penúltimos en ese departamento, específicamente a 1.02 segundos de la referencia. Por supuesto, podrías llegar a pensar que tienen la oportunidad de compensar esto con un desempeño correcto en clasificación, como ha sucedido en años anteriores con algunos monoplaza, pero no es el caso, porque de hecho son peores en el desempeño a una sola vuelta. En temas de fiabilidad tampoco están completamente liberados, porque tuvieron algunos contratiempos. Por esta razón comenzarán como la peor fuerza, y si vemos al futuro con su potencial cierre, tampoco se ve algo prometedor, porque toda la energía estará puesta en Audi. El desarrollo para esta campaña no será prioridad. Seguimos adelante. Posiblemente este equipo te sorprenda verlo tan abajo en el listado, pero los números son muy claros con lo que llegaron a demostrar. Y por supuesto, pienso lo mismo que tú. Aston Martin no demostró todo lo que tenía. Esa es una realidad, pero no olvidemos que los demás tampoco lo hicieron. Y aún así, los de Silverstone no fueron competitivos. Iniciemos con la pesadilla que fue para Fernando Alonso encontrar el balance correcto. Fueron sesiones intensas para el asturiano, que tuvo mucho más trabajo que su compañero de equipo, y si nos enfocamos únicamente en los datos, podemos llegar a ver lo siguiente. En tandas cortas, es decir, desempeño en una vuelta de quali, el AMR25 fue penúltimo, se quedó a 1.09 segundos del mejor tiempo en promedio, hablando esto de los 3 días, un retroceso abismal, porque anteriormente eran invitados habituales a la Q3. Si voltamos a ver el ritmo de carrera, los datos todavía indican cosas peores. Su distancia es de 1.6 segundos, algo alarmante. La base no es para nada lo que se esperaba de ellos, pero desgraciadamente no se enfrentaron únicamente a retos técnicos. Todo tiene una explicación, y pon mucha atención en lo siguiente. Enrico Cardil era la gran esperanza del equipo de Lawrence Stroll para dirigir el proyecto, hablando específicamente de 2025. Esto mientras Adrian Newey llegaba en marzo del 2025. El británico debía de enfocarse en 2026, ese era el plan, pero al final esto no se pudo concretar porque un pleito legal contra Ferrari, que de hecho se hizo público hace apenas unos días, indica que los de Maranello acusan a Cardil de no haber cumplido con el tiempo de gardening que se estaba estipulando por reglamento. El caso lo ganaron los italianos, y Cardil tiene estrictamente prohibido pisar la fábrica de Silverstone o estar relacionado con el desarrollo de la AMR25 o el AMR26. Regresará hasta julio, un golpe bastante sensible, por lo que este monoplaza fue creado por el mismo equipo técnico que fracasó en 2024, y no se ve una campaña muy positiva para los de Andy
Andy Cowell y compañía, porque la única manera de recuperar terreno es encomendar el desarrollo a Newey, la evolución. Pero aquí te hago una pregunta: ¿qué es más importante? ¿Progresar en un 2025 que se ve muy difícil? ¿O dejar al que consideran el mejor ingeniero en la historia de la Fórmula 1 completamente concentrado en 2026? El año en donde todos inician de cero y donde se podría llegar a materializar tu gran oportunidad. Viendo este panorama, creo que la respuesta es bastante clara, ¿no? Seguimos adelante y en este caso nos referimos al hermano menor de los Toros, que en 2025 tendrá un nuevo elemento en la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull, o por lo menos de los que tratan de graduarse ya dentro de la Fórmula 1, Isaac Hadjar, acompañándolo un experimentado Yuki Tsunoda que se enfrenta al último año de contrato. Evidentemente necesita dar buenos resultados para despertar el interés de algunos equipos. Hasta este momento la campaña se ve prometedora, con un inicio mucho mejor que en las temporadas anteriores. Como punto de partida, podemos decir que será uno de los equipos que más sufrirá los fines de semana hablando de carrera. Y esto se debe al rendimiento que mostraron en vueltas rápidas, quedando solamente por encima de Aston Martin y Sauber. Su rango provisional, por llamarlo de alguna manera, es de 1.8 segundos, hablando de referencia al puntero. La parte positiva es que su fortaleza recae en el ritmo de carrera, con un desempeño prometedor que los sitúa como la sexta fuerza, y utilizando esta fortaleza es en donde podrían llegar a optar por puntos, aunque será una lucha intensa porque no tienen demasiada ventaja ante los demás, y es ahí donde podrían llegar a escaparse puntos valiosos hablando del 2025. Tomemos esta referencia numérica: se quedaron a 780 milésimas en sus pruebas ejecutadas con respecto a los mejores en vueltas de tandas largas, lo que jugará completamente en contra de esta organización en esta falta de experiencia que tiene Hadjar, por ejemplo. Pero no será lo único, porque en estas dos últimas campañas no han tenido buenos antecedentes evolucionando el auto. Sus avances han sido limitados, lo que nos indica que es muy poco probable que esto pueda llegar a cambiar, ya que sigue siendo exactamente el mismo equipo técnico. Pelearán por algunos puntos, eso es evidente, aunque no de manera habitual. En este punto las cosas comienzan a igualarse con mucha claridad. Los franceses tienen una recuperación muy grande a comparación del año pasado, en donde su auto base era un auténtico tractor. Para 2025, Alpine recortó 7 décimas y media a comparación de su mejor vuelta de clasificación, ya estando en temporada en el Gran Premio de Bahrein del año pasado, por supuesto. Una gran noticia para ellos, aunque lo que se avecina no es tan sencillo si tomamos en cuenta que para su objetivo de regresar a la cima de la zona media aún están lejos, y te lo demostraré con los datos arrojados. En vuelta rápida son competitivos, lo suficiente para estar presentes en la Q2. En la pretemporada se quedaron a una diferencia aproximada de 780 milésimas de la punta, lo que deja una clara posición en la que podrían arrancar justamente, como ya te mencioné, en una zona de Q2. Si nos enfocamos en su ritmo de carrera, ahí no hay tan buenas noticias, no es tan alentador, porque su nivel baja drásticamente. Un déficit de 980 milésimas a comparación de los primeros puestos, lo que los deja como la octava fuerza dentro de los equipos, es un reflejo de lo que te estoy hablando. Su gran apuesta es clasificar lo más arriba posible, exprimir al máximo el número de puntos que pueden llegar a conseguir, o por lo menos así será en este inicio de campaña. Una estrategia muy parecida a la que ejecutó Haas el año pasado con Hülkenberg, calificando en posiciones de Q3 en algunas ocasiones. En el desarrollo han sido de cierta manera inconsistentes, pero llegan a encontrar cierto rendimiento en algunas mejoras, como ocurrió en la parte final de 2024, por lo que a pesar de un inicio que podría llegar a ser tormentoso en tandas largas, podrían encontrar un balance para mantenerse en cierto nivel y de esta manera poder llegar a pelear carrera a carrera. A muchos tal vez les sorprenda ver a este equipo tan arriba, a otros tal vez no, porque el año pasado asombraron y mucho. Este año se ven especialmente sólidos en su desempeño. Fueron uno de los equipos que más se escondió en las sesiones e irónicamente de los que más promete por lo poco que llegaron a mostrar, y te voy a explicar a qué me refiero. Debemos iniciar el análisis comentando que en el 2024 la gran fortaleza de los estadounidenses era la clasificación, y en estos
test no quisieron dar ni una sola referencia, porque en sus vueltas de ensayo jamás activaron el DRS, por lo que los tiempos no dejaban ver su verdadero potencial en tanda. Lo que llama mucho la atención es que mostraron un avance significativo en su ritmo de carrera. Fueron la organización que más se dedicó a mejorar en ese aspecto, encontrando un balance que les permitiera explotar fortalezas. Finalizaron situándose como el séptimo equipo a 980 décimas de los líderes, lo que deja claro que se mantendrán con la misma estrategia con la que apostaron el 2024, es decir, una clasificación fuerte, y eso podría llegar a mantenerlos en posibilidades de lucha de unidades de manera casi inmediata. El desarrollo es una oportunidad extra para ellos, porque Ayao Komatsu ha hecho un gran trabajo al momento de seleccionar la dirección de la evolución, además de que lo hacía con recursos limitados. Por primera vez en toda la historia de Haas, tendrán el mismo presupuesto con el que cuentan sus rivales, lo que podría llegar a explotar perfectamente el japonés. De todas las organizaciones, esta es la que más ha sorprendido para bien. Es uno de los equipos que más ha avanzado con referencia a la clasificación del Gran Premio de Bahrein de 2024. Esto es como el caso que ya te expuse de Alpine. Williams recortó 837 milésimas con respecto a su mejor crono de quali en la temporada anterior, y eso es impresionante. Se sospecha que los del equipo británico apretaron un poco más que el resto, hablando de la pretemporada, pero esto no evita que sea evidente una evolución más que eficiente. Además, tienen un factor extra como es la nueva dupla de corredores, con dos hombres de mucha experiencia, Alexander Albon y Carlos Sainz, la mejor dupla de la zona media. Hablando de los datos, este FW46 muestra un potencial de ser el quinto mejor auto de toda la parrilla. Primero hablemos de su desempeño en cuanto a vueltas de clasificación, con una diferencia de 5 décimas con respecto a los punteros. Y si hablamos de ritmo de carrera, se muestran como el mejor del resto. Es decir, para que dimensionemos, podrían comenzar con el liderato de la zona media, y esto gracias a que están a 620 décimas de la referencia máxima, con una ventaja importante ante los Racing Bulls, que en este momento son sus rivales más cercanos en ese rubro. Aún están muy lejos de los autos que en teoría tendrían que estar peleando por podios en esta campaña, que ya estaremos hablando de ellos más adelante, pero lo que ha logrado James Wolves en los últimos años es impresionante. Además, su presupuesto aumentó significativamente para esta campaña, gracias a su convenio recién firmado, por lo que sus posibilidades en este 2025 son muy buenas. Faltará ver qué tan eficientes serán en cuanto a sus evoluciones. Sí, por más difícil que parezca creerlo, Red Bull ya no es el mejor equipo de la parrilla y está lejos de ser contendiente por los dos títulos, por lo menos en el inicio de este año. Esto se puede deducir con base en los datos arrojados por las pruebas. Así como muchas personas, yo también le di el beneficio de la duda a Pierre Gasly en este nuevo inicio, aunque por ahora ha fallado de manera clara con este RB21. Es una base demasiado débil como para mantener a los toros en la pelea por el campeonato de constructores. En cuanto a los datos duros, quiero que pongas mucha atención por el contraste que existe con sus rivales directos, por varios factores, pero vayamos paso a paso. Primero que nada, en su capacidad a una sola vuelta son la tercera fuerza a 330 milésimas del mejor equipo de todos. Eso es bastante lejano porque la máxima aspiración en condiciones normales para ellos en clasificación sería una tercera fila en la parrilla de salida. Agregamos el desempeño en ritmo de carrera, en donde es cierto que mejoran, se mantienen a 210 milésimas de la cima. Tanto en tandas cortas como largas son top 3 en capacidades hablando como equipo. A primera vista esto no es un panorama tan malo, y hasta te podrías llegar a preguntar por qué los colocas en la cuarta posición si tienen este inicio. Y es ahí donde debemos de voltear a ver las sensaciones de los mismos líderes y pilotos, porque para ellos existen
todavía muchas dudas. Esto se debe al comportamiento del auto, que como ya era de esperarse, tiende al sobreviraje. El problema es que hasta para Max era complicado controlarlo en el paso por curva. Colocar a los Bulls en la cuarta plaza se debe principalmente a que Lawson no se sintió cómodo. Necesitará un periodo de adaptación importante para estar al nivel de Verstappen, y esa situación los hará perder algunos puntos, y si agregamos los antecedentes de la pésima gestión de Guaché en el desarrollo del auto, son dos factores que juegan totalmente en contra. Mantenerse en la pelea de podios será difícil a lo largo de la campaña, con un director técnico que por el momento no ha sido eficiente. Su elección al momento de decantarse por la dirección en cuanto a la evolución ha sido totalmente equivocada. Y esa guerra evolutiva es la que puede inclinar la balanza del lado del siguiente equipo del que hablaremos. Entramos de lleno al top 3 de los equipos. James Allison ha demostrado que lo peor que pudo haber hecho Toto Wolff fue quitarlo de la dirección técnica, porque desde que regresó ha dado una cara totalmente diferente a la del fiasco que inició con el W13. Este director regresó a la organización alemana a la gloria, y eso lo ha conseguido en solamente 2 años y medio. El desempeño del W16 es prometedor, porque se mantiene a 4 décimas del líder hablando de la clasificación, muy cercanos a Red Bull, y en ritmo de carrera están absolutamente igualados. Es de llamar muchísimo la atención que en las pruebas solo varían de 20 a 15 milésimas en vueltas ejecutadas, hablando en ritmo de tandas largas, comparativa entre los pilotos de Red Bull y Mercedes, lo que será muy atractivo de ver en la campaña. Por lo tanto, podemos decir que ese tercer puesto en cuanto a tandas largas por lo menos está empatado, lo que nos deja ver que se avecina una lucha muy interesante entre estos dos viejos rivales. La dupla de los de Wolff y Horner tienen algo en común, y es que tienen a un nuevo elemento en sus alineaciones para 2025, aunque la gran diferencia es que el auto de George Russell y Kimi Antonelli no está perfilado al estilo de conducción de ninguno de estos dos corredores. Es un auto neutral, y eso les puede dar una ventaja sobre los austriacos al momento de los duelos directos entre corredores. Está también el factor del desarrollo. Allison es mucho más efectivo que Guaché, y esa variable pesará mucho cuando veamos la guerra silenciosa en las fábricas. Comenzarán igualados y eso está bastante claro, pero al final estos factores inclinarán todo al lado alemán. Llegamos al equipo que ha creado muchas expectativas desde la llegada de Lewis Hamilton. Ahora el 7 veces campeón del mundo tendrá como compañero a Charles Leclerc, conformando de esta manera la mejor dupla de toda la parrilla sin ningún tipo de discusión. Aunque está la gran duda, y es que es evidente que por más talento que se tenga, si no tienes un respaldo mecánico, evidentemente no lograrán trascender. Y aunque por el momento se mantienen detrás, tienen una oportunidad de competir por los campeonatos para este 2025. Viendo las pruebas que llegó a completar el SF25, podemos ver que el auto escarlata se queda a 2 décimas en vuelta de clasificación por detrás de la referencia, lo que los deja en cierta desventaja en tandas cortas. En cuanto a la capacidad para enfrentar el ritmo de carrera, su desempeño se recupera un poco, quedando con un déficit de apenas 150 milésimas por vuelta, evidentemente. Eso los deja muy cerca, y por supuesto dependerán absolutamente de las mejoras que puedan llevar los italianos. Pero esto no es todo de lo que tenemos que hablar, hay mucho más. Los datos que te acabo de mencionar son los resultados de la pretemporada, pero después salió mucha más información interesante. Y es que se hizo oficial justamente que el monoplaza del cabalino rampante estaba cargado de más combustible de lo que se esperaba, especialmente en sus ensayos de vuelta rápida. Se deja claro que mejoraron mucho más a comparación de 2024 en tandas cortas, aunque falta encontrar un mejor balance para el ritmo de carrera. Hamilton se siente más cómodo con el comportamiento que el mismo Leclerc. Las oportunidades son una realidad para los herederos de Enzo Ferrari. Para este 2025 necesitarán, sí o sí, romper con todos los fantasmas del pasado, en donde han llegado a tener una base capaz de luchar por títulos, pero terminan fallando en la pelea del desarrollo de manera clara y contundente. Fred Vasseur deberá solucionarlo para no vivir un fracaso esta campaña.
Llegamos por fin al equipo que es la referencia en cuanto a todos los tiempos. Me parece que no hay ninguna sorpresa en este puesto. El MSL38 fue absolutamente superior en 2024 y con una base tan fuerte era evidente que Andrea Stella y su equipo iban a sacar el máximo provecho, porque esta es la gran oportunidad de conseguir ambos campeonatos. Hasta el momento, con base en los datos, podemos darnos cuenta que son muy superiores. Repito, solo con los datos hasta el momento. De hecho, se sabe que Piastri y Norris no utilizaron la octava velocidad en las pruebas en Bahrein, lo que es un dato bastante revelador y que da miedo a sus rivales. Estos dos pilotos tendrán una ventaja en estas primeras carreras, antes de que lleguen las mejoras, evidentemente, que ahí será un volado ver quién es más eficiente. Y justamente las carreras antes de que esto suceda es donde deberán de exprimir hasta la última unidad, porque serán el equipo al que Mercedes, Red Bull y Ferrari buscarán cazar. En cuanto a los números, este MSL39 tiene una ventaja de 10,5 hablando únicamente de tandas largas a comparación de Ferrari, que es el más cercano perseguidor. Y como te mencioné, 2 décimas hablando de vueltas de quali. Stella tendrá que ser especialmente efectivo esta campaña para no permitir que los equipos rivales puedan pelear de iguales. Necesitan mantener sí o sí esa ventaja del auto lo máximo posible, porque de lo contrario se hará presente su gran debilidad, y es que sus dos pilotos sufren de muchísima inconsistencia, un tema que se agrava cuando están bajo presión. Y antes de que los intensos empiecen a decir que tengo algo en contra de Lando Norris o también de Oscar Piastri, los invito a ver los resultados de Azerbaiyán, Brasil o las Américas, en donde a pesar de tener el mejor auto, simplemente no consiguieron materializar las oportunidades, y esto fue únicamente por errores en clasificación o carrera, no tenía nada que ver con el tema mecánico o aerodinámico. En este caso, si los de Zak Brown de verdad quieren trascender, necesitan eliminar esas ridiculeces de Papaya Rules, comportarse a la altura de una pelea por el título dentro de la Fórmula 1. El gran peligro de McLaren en este momento es Ferrari, porque en cuanto a capacidades, los experimentados hombres del equipo escarlata podrían dominarlos, si es que llegan a estar en condiciones igualadas, hablando de los autos. Pero evidentemente no se puede descartar a Mercedes o Verstappen, porque dentro de la categoría reina cualquier cosa puede pasar. Y este es el panorama para la campaña que nos espera. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu ranking para 2025? Déjamelo saber en la parte de los comentarios. Yo te agradezco por haber visto el video hasta el final. Déjanos tu like y suscríbete porque eso nos ayuda bastante. Yo me despido, pero nos vemos en el siguiente video.